Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos la clase número 24, donde vamos a hablar de algunos otros sustantivos de la tercera declinación que ya conocimos y también algunos adjetivos de tercera declinación que terminan en eta sigma o en epsilon sigma. Será una clase bastante corta porque básicamente lo que vamos a ver son algunas muy leves excepciones respecto a lo que ya aprendimos de la tercera declinación. Así que va a ser una clase bastante corta y también muy sencilla de aprender, y lo que también nos va a permitir repasar lo que ya aprendimos de la tercera declinación a medida que ustedes tengan que estudiar este contenido. Vamos a ver como siempre el vocabulario. Como estamos hablando de artículos o de sustantivos en muchos casos de tercera declinación, aprendimos que no basta con aprender el nominativo, sino que también hay que aprender el genitivo. Em, entonces por eso en la mayoría de los casos van a ver que hay dos palabras. Y en el primer caso es aleitheis, que es un adjetivo, un sustantivo. eh, una vez que estudien bien la lección y particularmente el último contenido de la lección, van a poder entender mejor por qué aparece aleitheis y después una epsilon sigma, ¿ya? Les puedo adelantar que lo que está después de la coma es la marca para reconocer el neutro en este adjetivo en particular. Bien, pero eso lo pueden repasar ustedes mismos hacia el final de la lección. Entonces tenemos aleitheis, que es un adjetivo que se traduce como veraz o verdadero. Aneir, que es varón u hombre. Ergereus, que es sumo sacerdote. Basileus, rey. Genos, raza o género. Grammateus, escriba. Etnos, nación. Hiereus, sacerdote, y donde hay que hacer bien la distinción entre Hiereus y y Argiereus. ¿Ven? Uno es sumo sacerdote y Hiereus es sacerdote. Meiter, madre. Oros, monte. Pateir, padre. Pistis, fe. Pleireis, un adjetivo que se traduce como lleno o completo. Polis, ciudad, y Haris, gracia. Bien, esto es como siempre hay que aprenderlo de memoria. Vamos a ver algunos otros sustantivos de la tercera declinación. No los voy a repasar uno por uno, ustedes lo pueden repasar con más calma, y abajito de cada tabla va a ir unos pequeños comentarios respecto a las diferencias que se producen con el paradigma que habíamos aprendido anteriormente en la clase sobre sustantivos de tercera declinación. Básicamente lo que ocurre es que o bien ocurre alguna contracción de las que ya aprendimos también en una clase anterior, eh, porque se juntan algunas vocales que obligan a esa contracción, o bien vamos a tener que alguna desinencia en particular no se genera, alguna consonante se reemplaza por otra, pero son casos muy aislados. Bien, esto es lo que les estaba comentando. Vamos a ver algunas leves excepciones, pero básicamente em, lo que hay que hacer también es repasar lo que ya aprendimos de los sustantivos de tercera declinación para tener fresca esa materia y también entender cuáles son las excepciones que se generan. Y ahora sí, aquí está, se me había pasado una positiva además. Ahora sí, vamos con Haris, que se traduce como gracia. Ahí tienen ustedes las desinencias, y estas desinencias difieren de lo que ya aprendimos básicamente en el acusativo singular, donde en vez de terminar con una nu, termina con una nu en vez de una alfa, como ocurría, por ejemplo, con el pis, que aprendimos anteriormente. Bien, pero esa es solamente la diferencia, así que como pueden ver es algo bien particular. Termina en harin en vez de jarita, por ejemplo. ¿Bien? Polis, ciudad, ustedes pueden ver ahí las desinencias. Se generan algunas variaciones por contracción, como también que la desinencia del genitivo singular es omega sigma
en vez de Omicron sigma. Y que la iota final del tema se cambia a epsilon en algunos casos. ¿Bien? Así que son diferencias bastante puntuales que es fácil también poder reconocer. Y también hay que tener bien presente lo que ocurre con las reglas de contracción que aprendimos para que eso no nos llame o no nos complique el poder hacer esas contracciones. Tenemos acá genos, que se traduce como raza. Tienen ustedes acá las desinencias. El nominativo, acusativo y vocativo es igual, tanto en el singular como en el plural, así que eso facilita mucho la memorización o el reconocer cuáles son las diferencias. Y la sigma final del tema se omiten, excepto en el nominativo singular. Bien. Y tenemos basileus. Tienen ustedes acá también las desinencias. Y tenemos que la upsilon final del tema se omite antes de las desinencias que terminan con vocal. Se hace también una contracción y nuevamente el genitivo singular tiene omega sigma en vez de omicron sigma. ¿Bien? Y vamos a ver finalmente para terminar, este adjetivo de tercera declinación, que están, bueno, vamos a ver los que son comunes, los que terminan con eta sigma o epsilon sigma, como ocurre con aletheis, que se traduce como verdadero. Aquí la sigma final del tema se omite en la mayoría de las formas y después se forma una contracción, así que esto también la diferencia es bastante menor con cómo se declinan los adjetivos de tercera declinación, que siguen básicamente la norma de la tercera declinación. Pero la novedad es que este adjetivo es el primero que estudiamos que se declina seguro tercera declinación tanto en el femenino, masculino como en el neutro. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos los adjetivos, generalmente decíamos el masculino se declina como la segunda declinación, el femenino como la primera, o al revés, perdón. Pero en este caso no. Aletheis se declina segura tercera declinación tanto en el masculino como en el femenino y también en el neutro. Y vamos a ver un ejercicio para practicar. Aleithei esti ta lelumena hupo tu hiereos tutu. ¿Cómo se traduce esto? Verdadero, aleithei, son las cosas dichas. Y ahí tenemos que recordar también, en este caso, un participio que opera como sustantivo. Las cosas dichas, las cosas, ¿verdad? Porque está en neutro y está en plural. Entonces, verdadero son las cosas dichas por Jupó, este sacerdote. ¿Bien? Bueno, hemos terminado esta clase de este curso de griego del Nuevo Testamento. Repasen, como les comenté, es una clase corta. Básicamente hay que aprender algunas leves diferencias que se generan respecto a la tercera declinación, pero aún así son muy leves, así que es una clase también bastante fácil para que ustedes puedan repasar nuevamente la tercera declinación, que efectivamente es un poco más complicada que la primera y la segunda.